Bien, en esta tutoría colectiva vamos a trabajar el tema de los logs, de los registros. Entonces, para las prácticas que vamos a hacer en el tema de seguridad en redes, tenéis esto nuevo, que son es un fichero con unos pcaps y unos logs para la primera parte de la clase, y luego vamos a resolver alguna pregunta de un reto de la página de Cyber Defenders que se llama Hammered, y bueno, por comodidad tenéis aquí ya los ficheros. Vale, empezamos con esto de aquí, pcaps y logs. Si os descargáis este fichero, es un fichero comprimido, y al descomprimirlo vais a tener una carpeta en cuyo interior vais a tener dos pcaps, dos archivos de captura de red y dos ficheros de log. ¿Vale? Los ficheros que hay ahí están relacionados. El primero de todos, que es este ataque de fuerza bruta FTP, va a estar relacionado con este fichero de log, y este de ataque de fuerza bruta SFTP está relacionado con el otro. Bueno, esto tiene que ver con algo que ya explicamos, que es de las evidencias basadas en red. Si recordáis, las evidencias basadas en red, veíamos que había los full content data, es decir, el paquete entero, la captura entera de los paquetes. Había los session data, que eran los datos de nivel de sesión, los network flow, los flujos de comunicaciones. Estaban los datos de alerta y las estadísticas. Y yo añadía uno más, que era el de los logs. Bueno, en una organización es muy importante que estén activados registros. Los registros de las aplicaciones, los registros del sistema operativo, porque van a permitir a los investigadores tener una visión más amplia de lo que ha sucedido en la organización, y se pueden hacer que colaboren. Es decir, yo puedo tener, como es este caso, un pcap. Si lo abro con Wireshark, bien, este es un archivo de captura que, como vamos a ver ahora, se corresponde. Si hago un filtro por FTP para ver las conexiones FTP, es un archivo de captura que se corresponde con un ataque de fuerza bruta. Es decir, un usuario está probando una y otra vez combinaciones de usuario y contraseña para tratar de acceder, descubrir la contraseña correcta y tratar de acceder suplantando la identidad del usuario afectado. De hecho, si miráis aquí, simplemente con el filtro FTP ya puedo ver que hay un montón de peticiones muy seguidas en el tiempo, donde el usuario Manuel está intentando acceder al servidor, se le van a pedir sus credenciales y acto seguido por aquí aparecen las contraseñas. Me aparecen también mensajes de login incorrecto, el usuario Manuel vuelve otra vez a pedir entrar, se le vuelve a pedir la contraseña y una y otra vez. De hecho, si hacemos unos pequeños filtros de forma rápida, podemos ver solamente los paquetes de prueba de contraseñas. Voy a este de aquí. Vale, quiero quedarme con todos los paquetes FTP donde se le solicita el usuario. Pues prepare as filter, y también a mayores voy a escoger aquí uno de contraseñas, request command pass, pide la contraseña, y aquí preparas filter, le digo or selected. Entonces este filtro me va a permitir ver todos los paquetes donde se introduce el usuario y donde se introduce la contraseña, y ves que hay un patrón que se va repitiendo. Un montón de veces que se mete el usuario y un montón de veces que se mete la contraseña. ¿Vale? Esto es típico de un asalto por contraseñas. De hecho, pues bueno, fijaros, si solamente me quedo con los paquetes donde se mete la contraseña, lo vais a ver más claro. En segundos se están probando un montón de contraseñas. ¿Vale? Estos son todos los intentos de la contraseña. ¿Vale? Incluso puedo también saber si estos intentos han sido exitosos, porque cuando el usuario mete mal la contraseña, el servidor responde con un código 530, pero si el usuario se identifica correctamente,
va a responder con un código de respuesta 230. Esto es el estándar FTP. Entonces, haciendo un filtro para quedarme con aquellos paquetes FTP donde el código ha sido 230, puedo ver que efectivamente hubo accesos exitosos. Aquí veo login successful y aquí lo mismo. ¿Vale? En el paquete 1185, pues efectivamente ha habido una conexión exitosa. Seguramente lo que ha ocurrido aquí es que el usuario que estaba haciendo el ataque de contraseñas ha acertado la contraseña. ¿Vale? Metió la contraseña ABC123. Y esa es la contraseña correcta. Y más abajo había otro código 230 por ahí, que estaba por aquí, donde mete la contraseña que acertó antes, y aquí podemos ver que entró. ¿Vale? Entró y todo lo que hizo. Entonces primero estuvo probando contraseñas hasta que acertó y luego consigue entrar en la sesión y en este caso pues sube un fichero. ¿Vale? El comando store de almacenamiento en el servidor FTP de este fichero exploit.c. Vale. Esto es lo que tenemos con un archivo de captura. Si el administrador del servidor FTP activó los registros del servidor FTP, toda esta actividad también va a estar reflejada en ese fichero. Y es más, vamos a poder ahora, abriendo el fichero vsftpd.log, verificar todo lo que estuvimos descubriendo ahora. Si yo abro este fichero, cada línea donde me aparece fail login está asociado a un intento de acceso metiendo una contraseña equivocada. Todos y cada uno de los intentos de contraseñas que hizo el atacante quedan registrados en el fichero de log. Este fichero de log tiene una estructura muy sencilla, básicamente es fecha en la que sucedió el evento, identificador del proceso del servidor FTP que lo atendió, usuario que intentó conectarse y aquí que falló. Y por último, me está diciendo la dirección IP, en este caso sería esta, del equipo remoto que está intentando acceder y que equivocó la contraseña. Y así con todas. Tengo cientos de líneas donde se ven conexiones desde el equipo 41 seguidas de fallos de autenticación. Hasta que me acerco al final del fichero y yendo hacia el final del fichero, pues me aparecen por ahí pues alguna línea donde me aparece un OK, ¿vale? El cliente se ha conectado correctamente, ¿de acuerdo? Vale, eso es que acertó la contraseña y entró. Bueno, esto también, que yo estoy haciéndolo ahora con un editor de texto, se puede hacer desde línea de comandos. Este es un ficherito muy pequeño, ¿vale? Tiene muy pocas líneas, entonces se puede abrir con un editor de texto, el Notepad en Windows, el editor que tengáis en Linux, y se pueden analizar las líneas relativamente fácil. Si el fichero es mucho más grande, es mejor utilizar comandos, como ya haremos en algún ejercicio dentro de un rato, porque agiliza la localización de este tipo de errores. ¿Vale? Aquí vemos que hay un montón de fallos, aquí un login correcto y aquí otro. ¿Vale? Entonces, fijaros, si yo esto lo quiero automatizar con línea de comandos, puedo utilizar comandos. Voy a donde está, descargas. Ahí tengo el fichero. Vale, yo sabía que los fallos de contraseña están asociados a líneas de este estilo, que tienen esta palabra, o estas dos palabras, que los identifica. Bueno, pues hay un comando en Linux, que ya sabéis, que es el comando grep, donde yo puedo decir, bueno, pues búscame todas las líneas donde me aparece la palabra fail, ¿vale? Para no andar preocupándome de mayúsculas y minúsculas, pongo la opción "-i", que eso es indistinto mayúsculas que minúsculas. Bueno, cuando le doy ahí,
me van a aparecer un montón de líneas, ¿vale? He localizado rápidamente todas las líneas donde había fallos. Es más, jugando también con un poco de comandos, si a la salida anterior la hago que la procese el comando wc-l, que me cuenta el número de líneas, puedo saber que hubo 104 fallos de autenticación. Y además, bueno, mirando el log podéis ver que ocurrió en un intervalo de tiempo muy pequeño. No es normal que en un mismo segundo pues una persona meta mal pues 3-4 contraseñas, ¿vale? Que es lo que me está ocurriendo por aquí, ¿vale? Una persona meterá mal una contraseña, al cabo de unos segundos probará otra, pero no prueba 4, 5, 6 de forma simultánea, ¿vale? Esto es indicativo claramente de que hay un software por detrás automatizando el proceso. Y lo mismo, igual que había el fail, también había el comando, era OK, bueno, OK login, si yo me quedo con este comando, muéstrame únicamente las líneas donde me aparecen estas dos palabras, puedo fijarme de que hubo 3 intentos de autenticación correctos. Este, que está hecho desde una máquina legítima, y luego estos dos se corresponden, el primero a la contraseña que se ha probado en el ataque de fuerza bruta y acertado, y este segundo cuando el atacante entra usando esa contraseña y luego pues hace la subida del fichero, como también recoge el log, ¿vale? Entonces los logs, los registros, me dan una información muy interesante y a veces casi va a ser la única pista que tenemos, sobre todo a día de hoy cuando se está tendiendo al tráfico cifrado. Con tráfico cifrado, como vamos a ver en el ejemplo que viene a continuación, pierdo toda esta visión que me da Wireshark. ¿Por qué? Porque yo no puedo acceder dentro de los paquetes. Yo no voy a poder saber que es el usuario Manuel el que se está intentando conectar y que está probando una contraseña y que ha acertado o no, porque voy a ver tráfico cifrado. Solamente podría descubrirlo jugando con el registro, en este caso, de la aplicación. Ejemplo, el fichero ataque fuerza bruta SFTP hace lo mismo que el que vimos antes. La única diferencia es que antes se capturaba tráfico FTP puro y duro, es decir, tráfico en claro, donde yo puedo ver el contenido de los paquetes, y ahora voy a capturar tráfico FTP seguro, tráfico cifrado. Y aquí podemos ver que aparecen un montón de mensajes donde pone SSH, esto es el SFTP, está utilizando un canal seguro de comunicaciones montado sobre SSH, y cuando yo destripo estos paquetes, lo que tengo es esto, paquetes cifrados. No entiendo el contenido del paquete. Lo único que voy a ver en claro en una conexión de estas es esto del principio, donde el cliente y el servidor hablan, intercambian unos primeros mensajes con texto en claro, donde se ponen de acuerdo de cómo van a cifrar el canal de comunicaciones para hacerlo seguro. Una vez que ese canal de comunicaciones ya está establecido y es seguro, se empieza a intercambiar la información de verdad, que es esto de aquí. Yo no tengo ni idea de lo que significa eso. Viendo esto, yo no sé lo que pasa ahí. Yo lo sé porque lo hice y es exactamente el mismo intento de ataque de fuerza bruta. El mismo usuario, las mismas contraseñas, ¿vale? ¿Qué me da el tráfico de red? Pues muy poca información. Podríais tratar de deducir cosas yendo a estadísticas, conversaciones, donde pues a nivel TCP, si me fijo en los flujos de comunicaciones, pues puedo ver quién habla con quién, y aquí puedo ver que hay múltiples intentos. Incluso si pongo aquí el tiempo, para ver la hora, puedo ver múltiples intentos de conexión desde el equipo 41 al 39,
al puerto 22, el que utiliza el SFTP, el Security Copy, y muy poquitos paquetes, muy poquitos bytes transmitidos en general, salvo este que se sale fuera de lo normal. Y lo que es interesante es ver la duración. La mayor parte de estas conexiones, veis que roza los 15, 16, 17, 19 segundos, ¿vale? No mucho más. Se envían muy poquitos paquetes, casi siempre lo mismo, 44, 45, 46, alguno 43, ¿vale? Esto se corresponde con comunicaciones muy parecidas en tiempo, muy parecidas en número de paquetes. En este caso son varias pruebas de contraseñas que fallan, el servidor remoto dice has llegado al tope de contraseñas falladas en este intento, te cierro la conexión, te obligo a abrir una nueva y se repite el proceso. Pruebo 3-4 contraseñas, falla, el servidor me cierra la conexión, abro una nueva y así tengo tantos flujos de comunicaciones. Y este de aquí se sale fuera de lo normal, bueno, pues por el número de paquetes intercambiados y el número de bytes. Este se corresponde con una subida de un fichero. Pero, como os dije antes, estoy ciego. Con esto puedo deducir qué ha pasado, pero no lo puedo corroborar. Y ahí es donde entra la ayuda del fichero de log. Si yo abro este fichero que tiene que ver, guarda las autenticaciones del SSH, me voy a encontrar pues un montón de líneas de este estilo. Contraseña equivocada para el usuario Manuel desde el equipo 41. Proceso SSHD, el del Secure Copy, ¿no? Y así, contraseña fallada, contraseña fallada, contraseña fallada, aquí nuevamente, etcétera, etcétera. En este caso, este fichero de log no solamente recoge las incidencias asociadas al SSH, a la copia SSH o el Secure Copy, sino que recoge más incidencias, por ejemplo el uso del comando sudo, etc. En este fichero, como se andan mezclando registros de varias aplicaciones, yo lo que puedo es recurrir también a la línea de comandos. Me doy cuenta que esto me identifica las líneas donde hay fallo de autenticación. Vale, pues yo podría repetir la jugada de antes. Vale, si queréis pongo la palabra exacta o si queréis olvidaros de mayúsculas y minúsculas le ponéis el -i delante. Out.log, y esto me va a mostrar exclusivamente las líneas donde aparezca esta palabra, pues en este caso estas dos palabras, y aquí me salen, ¿vale? Con un único comando yo puedo ver todos los intentos fallidos de autenticación, y una vez más se repite lo que veíamos antes. Intentos donde se prueban contraseñas en intervalos de tiempo relativamente pequeños, ¿vale? Aquí he metido mal la contraseña prácticamente seguido. Esto no es de un humano, ¿vale? Y un humano, cuando se olvida de una contraseña, puede probar varios intentos, pero no me prueba en unos pocos segundos 125 intentos, o 124, los que sea, ¿de acuerdo? También, si yo reviso el fichero de log, puedo darme cuenta que cuando la contraseña se mete correctamente, me van a aparecer líneas de este estilo, con estas palabras clave. Accepted, password for, el usuario, lo que sea. Bueno, pues esto también me permite no tener que revisar línea a línea a mano este fichero, sino que utilizando el truco de la línea de comandos podemos ver rápidamente los intentos de acceso en este sistema exitosos, y viendo todos los intentos fallidos más las conexiones del tráfico de red que vimos antes, yo puedo deducir, ahora que tengo ya todas las piezas del puzzle, ¿no?, que hubo un intento de ataque de contraseñas y que seguramente a esta hora
la herramienta automatizada acertó con la contraseña y un poco más tarde, con esa contraseña, el usuario entró. ¿Vale? Incluso podemos hacer una consulta donde le pido quédate con todas las líneas donde aparezca Find Password o donde aparezca Accepted Password. ¿Vale? Entonces aquí si le doy, me van a aparecer todas las líneas de fallo de contraseña y aquí veo todos los intentos. ¿Vale? A partir de aquí, los dos de arriba son de un usuario legítimo y estos de aquí son todos los intentos del software de ataque de contraseñas que va fallando, hasta que a esta hora acertó con una. Este es un fallo porque prueba varias contraseñas en paralelo y cuando se da cuenta que ha acertado, para de probar y acto seguido el atacante coge esa contraseña y entra en el sistema. Entonces, importantísimo para un administrador de sistemas y para un analista de seguridad tener acceso a los registros. Hay que configurar los sistemas operativos y las aplicaciones para que guarden los registros, que se guarden, queden registrados los eventos que luego me van a permitir investigar, pues desde problemas de rendimiento hasta, en mi caso de mi asignatura, incidentes de seguridad. En las empresas con un sistema de seguridad maduro, lo que vais a tener es lo que ya se explicó en algún tema y tenéis aquí en el tema de logs. Vale, pues tenéis normalmente en este tipo de empresas los logs centralizados, se recogen en los equipos y se envía a un repositorio central, como puede ser un servidor de syslog, donde se guardan todos los registros de todos los sistemas, o incluso, donde ya tenemos un grado de madurez todavía mayor, todos esos registros procedentes de sistemas operativos, de firewalls, de routers, de aplicaciones, se envían a lo que se llama un SIEM, ¿vale? Un sistema de gestión de la información y de eventos. Ese SIEM lo que va es recoger toda esa información procedente de múltiples fuentes, las va a normalizar, es decir, las va a transformar en un formato más o menos similar que él pueda procesar, porque cada log es de su padre y de su madre, entonces los va a transformar a un formato más o menos similar. Llegado el caso, los va a enriquecer, es decir, le va a añadir determinada información. Por ejemplo, si aparece una dirección IP, pues puede indicar cuál es la ubicación geográfica. Y una vez que ha normalizado y ha enriquecido esa información, queda a disposición de los analistas de seguridad y van a poder buscar información en toda esa cantidad impresionante de datos. Un ejemplo, imaginaros en este ejercicio que estamos haciendo, donde yo sé que hay múltiples intentos de acceso desde esta dirección IP, pues si yo estuviese trabajando en un SIEM, yo podría coger esta IP, ir a la pantalla de búsqueda del SIEM y hacer una consulta para decirme, vale, quiero que me digas todos los eventos registrados, me da igual en qué log, en qué registro, puede ser de Apache, puede ser de un servidor FTP, puede ser de un sistema operativo, donde aparezca esta dirección IP. Con lo cual yo puedo rápidamente tener una imagen de dónde ha intervenido este equipo, para poder investigar pues, las actuaciones que ha hecho. Bueno, nosotros como no vamos a trabajar con SIEM, porque es un nivel superior a lo que se pediría en el curso, sí vamos a trabajar con análisis manuales de log, utilizando ciertos comandos como estos, el grep, que tenéis en los apuntes. Un ejercicio que os recomiendo que hagáis, lo he puesto en el aula virtual, es este ejercicio de la página que ya conocemos de Cyber Defenders.
Bueno, esta página ya la vimos en alguna otra ocasión. En este caso, el reto consiste en analizar una serie de ficheros de log, de registros, para responder esta serie de preguntas. Bueno, yo no lo voy a resolver entero, sí os voy a echar una mano resolviendo alguna pregunta para que veáis cómo se puede investigar un fichero de log, cómo podemos automatizar la extracción de información jugando con los comandos que tenéis en los apuntes. Pues esto, comandos básicos de Linux, como puede ser el grep, el cat, el cut, el sort, el unique. Por ejemplo, bueno, yo ya me descargué los ficheros del reto, los tengo aquí, es una carpeta que al descomprimirla os van a salir un montón de ficheros. Estos ficheros se corresponden con ficheros típicos de una máquina Linux Ubuntu. Me parece que era un Linux y que además en esta máquina se corre un servidor web. Y aquí también aparecen los ficheros de log del servidor web Apache. Entonces, en función de la pregunta que me planteen, tengo que ir al fichero de log adecuado y extraer la información. ¿Vale? Por ejemplo, yo digo, no voy a resolver todas porque me interesa que lo intentéis resolver, así ponéis en práctica los conocimientos del tema y dentro de unos días os publico una solución. Alguna pregunta está así redactada de una forma un poco extraña y de hecho, pues bueno, alguna solución no es exacta la que ellos dan desde mi punto de vista, tendrían que redactarla mejor. Bueno, por ejemplo, empezamos con esta, con la 2. ¿Qué versión del sistema operativo corre en el equipo objetivo, en el equipo víctima? Estos logs se corresponden con un equipo que ha sufrido un incidente de seguridad. ¿Vale? Entonces me dicen, bueno, ¿y qué sistema operativo corre? ¿Qué versión corre? Bueno, esto se puede ver de varias maneras. ¿Vale? Vosotros tenéis en los ficheros de log que os han entregado, tenéis algunos que son muy interesantes. Por ejemplo, este fichero recoge eventos interesantes desde el inicio del sistema operativo. De hecho, si lo abrís, bueno, pues por aquí ya aparece en las primeras líneas que tengo una máquina, si lo hago un pelín más grande, tengo una máquina Linux, eso ya lo sabíamos, que corre esta versión del kernel, la 2.6.24, y viendo esto puedo deducir que se trata de un Ubuntu versión 4.2.4. Pues esta sería la respuesta a esta pregunta, ¿vale? Yo buceé en el fichero de log. Seguramente haya por aquí otro fichero, como puede ser este, donde a lo mejor pues tenemos suerte y también nos pone esa información, ¿vale? El fichero kern.log también recoge eventos interesantes asociados con el funcionamiento del sistema operativo y efectivamente, ¿vale? Aquí ya me aparece de primeras. Si fuese un fichero muy grande y yo no localizase esta entrada, podría intentar hacer cosas como esta. Tengo que moverme. Vale, pues por ejemplo, buscar la aparición de la palabra Linux en el fichero de mes. Vale, aquí tendría, pues mira, Linux, version, y aquí lo encontraría, ¿vale? Y lo mismo para el fichero kernel.log. Aquí seguramente me aparezcan un montón de entradas, me habla de ese Linux por aquí, ¿vale? Y aquí lo volvería a encontrar. ¿De acuerdo? Vale, otra pregunta. Entonces la 2 ya la tenemos solucionada. Les digo que no voy a responder todas, pero algunas sí para
para poneros un poco en marcha. Esta, que va a determinar lo que vais a tener que hacer en preguntas posteriores. ¿Qué servicio ha usado el atacante o los atacantes para ganar acceso al sistema? Bueno, aquí muchas formas de razonar, yo os explico mi forma de razonamiento. Viendo los ficheros de log que me dan, este es muy interesante, el out.log, porque este fichero de log recoge, entre otras cosas, los intentos de autenticación. Por ejemplo, si yo accedo por SSH a esta máquina, va a quedar registrado en el out.log. Si yo ejecuto un sudo para ejecutar un comando como administrador, queda registrado en el out.log. Si yo, pues eso, otros servicios que impliquen autenticación, lo normal es que quede recogido ahí. Bien, ese es un candidato para investigar. Otro candidato para investigar, el Apache. Los logs del servidor web, donde a lo mejor pues hay una aplicación que pide usuario y contraseña y a lo mejor me entró por ahí el atacante. Entonces voy a empezar con el out.log. Bien, aquí lo normal sería echarle un vistazo al fichero. Bueno, veis que el fichero es inmenso, este tiene muchas líneas, ¿vale? Tiene 102.164 líneas. Entonces el proceso manual de ir leyendo línea a línea, ¿vale?, para ver qué pasa, no es muy factible, ¿vale? Es muy largo, tiene información de diversas aplicaciones, entonces no es lo más recomendable. Lo que sí podemos es jugar con lo que vimos en las prácticas anteriores. Yo sé, por ejemplo, ya viendo las primeras líneas, que por ahí corre el servicio SSH. Este es un candidato a un ataque de contraseñas. Y además veo por aquí que efectivamente por SSH algún usuario entró. Bueno, yo sé que cuando el acceso por SSH es exitoso, me aparece una línea como esta, y cuando fallaba, recordar el ejemplo anterior, me ponía failed password. Bien, pues yo puedo, digo, bueno, pues voy a probar si hubo fallos de autenticación del servicio SSH. Vale, fijaros, las líneas que tienen que ver con SSH tienen varias cosas en común. Me aparece esta palabra. Si es un fallo de autenticación, me aparece failed password. Bueno, pues yo puedo intentar probar. Vamos a ver, grep. Voy a decir, vale, yo pongo por costumbre "-i", por olvidarme de mayúsculas y minúsculas. Digo, vale, grep "-i" de SSH. Quiero que te quedes con las líneas del fichero SSH. Si le doy ahí me van a salir un montón. Entonces voy a ir refinando la búsqueda. Vale, líneas donde me aparezca SSH, a mayores, todas esas líneas, una vez procesadas, que sé que son del servicio SSH, se las paso al siguiente comando para que se quede con las líneas donde me aparece la palabra failed password, como queráis. Bien, le doy a Enter a ver qué me sale y bueno, parece que me salen un montón, ¿no? Tengo aquí un montón. Las voy a redirigir al comando less o al comando more para verlas un poco con más calma. Y efectivamente, si yo me fijo aquí, vale, por aquí hay algunos fallos de autenticación para el usuario 2. Fijaros en un detalle, el tiempo. Esto es diferente a lo que veíamos antes. Aquí, pues bueno, parece que el usuario 2 se ha equivocado en meter la contraseña desde este ordenador, pero los intentos de meter contraseña tardan varios segundos. Aquí tardó 5 segundos, aquí tardó 30 y pico segundos. Bueno, esto se corresponde con un humano, ¿no? Pero a partir del 18 de abril, sobre las 12:22, esto ya empieza a ser pues un poco locura, porque hay múltiples intentos cada 4 segundos, aproximadamente 3 segundos, para el usuario root. Y el 19 de abril, más tarde, otra vez empiezan aquí.
múltiples intentos, ¿vale?, para el usuario root. A las 4:35 empieza por aquí. Intentos de root, ¿vale? Alguno por ahí de otro usuario. Aquí prueban para el usuario admin. Cambia la IP, si os fijáis. ¿Vale? Aquí hubo intentos desde esta IP, ahora intentos desde otra IP. Bueno, entonces tiene pinta de que aquí alguien está haciendo un ataque de fuerza bruta para quedarse con la contraseña del usuario root. ¿De acuerdo? De hecho, fijaros, podemos contar esto. Hubo 20.338 intentos fallidos de autenticación. Podemos mirar cuántas veces se ha pedido la contraseña del root. Bueno, 5.000 y pico. Esto no es normal, ¿vale? Entonces, con esto ya más o menos podemos deducir que el servicio que está siendo atacado es el del SSH, ¿vale? Y seguramente sea el usuario root. Luego aquí me ponen usuarios no válidos, eso quiere decir que ese usuario no existe en el sistema. Entonces, bueno, pues el posible atacante ha estado utilizando un programa para probar las contraseñas del usuario root de otros usuarios, ha cambiado de IPs, ha estado en intervalos temporales diferentes, ¿vale? Bueno, os queda como deberes intentar, pues eso, descubrir las preguntas que tengan que ver con el SSH, ¿vale? Ya os digo que luego os publicaré la solución. Y también, a partir de la pregunta 6, os habla de analizar el fichero o los ficheros de log del Apache. Pues también os hago por ahí alguna preguntilla de estas para que veáis un poco. ¿Dónde guarda un servidor web Apache sus logs? Bueno, pues normalmente hay una carpeta donde guarda el fichero, o el fichero por excelencia para los logs de Apache es el access.log. Bueno, en el fichero access.log guarda las peticiones que le hicieron los clientes. Y normalmente, aunque esto puede cambiar, pues suele tener un formato, bueno, más o menos conocido, aunque bueno, aquí hay un campo que tendría que ver qué es. Normalmente guarda la dirección IP del equipo que pide la página. Esto normalmente no es nada, por eso se pone una raya. Luego aquí, si hubiese autenticación por medio, autenticación básica HTTP, aparecería el nombre de usuario. Luego me pone cuándo se hizo la petición. A continuación, entre comillas, me dice qué petición hizo el navegador, el cliente web. Me indica el método, HTTP, GET, POST, o los raros PUT y estas cosas. Aquí me dice lo que ha pedido el usuario, ¿vale? Qué versión de HTTP se está usando, y a continuación me dice la respuesta del servidor. En este caso es un 404, es decir, lo que me estás pidiendo yo no lo tengo. Si fuese 200, lo que me has pedido sí lo tengo y te lo doy. Si son códigos 300, son de redirección, es decir, lo que me pides yo no lo tengo, pero te digo dónde está. Luego viene el tamaño de la respuesta en bytes, y luego esto es el navegador que hizo la solicitud, ¿vale? Esto a mayores pues tendría que investigar qué es, no sé exactamente qué es, ¿vale? Aquí podéis ver, pues por ejemplo, yo qué sé, desde la IP 10.0012, el 19 de abril a estas horas, se pidió esta carpeta, se le envió al usuario y el que lo pidió fue este navegador, Apple PubSub, lo que sea, ¿vale? Entonces, una vez que he analizado la estructura de la línea, típica del fichero de log, me dicen, vale, ¿cuántas peticiones fueron enviadas al servidor Apache? Bueno, es una pregunta muy sencilla. Cada línea del fichero de log es
una petición, pues simplemente las contaría, ¿vale? En este fichero de log, este es pequeñito, hay 365 peticiones, ¿vale? Bueno, la última pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas reglas se han añadido al firewall? Bueno, que firewall lo vamos a estudiar más adelante en el curso. Las máquinas Linux tienen un firewall que se conoce como IP-tables, bueno, NetFilter IP-tables. Bien, las reglas en el firewall las tiene que meter un usuario administrador, el root o alguien con permiso de administrador ejecutando normalmente sudo, IP-tables, lo que sea. ¿En qué fichero de log se suelen guardar las reglas del firewall? Bueno, en este caso no aparece por aquí ninguno, aquí no hay nada, pero si recordáis lo que dije, las reglas del firewall las tiene que generar un usuario root o un usuario administrador. Si las genera un usuario administrador, sus comandos van a quedar registrados en el out.log. Vale, entonces yo en esta maraña de 100 y pico mil líneas debería poder encontrar la información de un usuario que ha ejecutado el comando IP-tables para crear reglas. Bueno, como buscar aquí manualmente es infernal, porque es muy largo el fichero, puedo utilizar el truco que hacía antes. Línea de comandos. Búscame la palabra IP-tables, me da igual mayúsculas o minúsculas, no me voy a complicar la vida, en el fichero out.log, a ver qué encuentras. Y aquí me encuentro que me aparece la palabra IP-tables. ¿Vale? ¿Cuáles son los comandos IP-tables que me añaden reglas? Estos, donde aparece IP-tables -a, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este me visualiza las reglas que hay, con lo cual no añade nada, ni añade ni borra, y estos pues hacen referencia a un fichero que tiene ese nombre. ¿Vale? Entonces, usando comandos sencillos o en empresas más potentes, un SIEM y con su lenguaje de filtros, yo voy a poder localizar en los registros, en los logs, entradas asociadas a eventos que a mí me interesa investigar. ¿Vale? Entonces, si yo no tengo estos registros, estoy ciego, no veo lo que pasa o lo que ha pasado. ¿Vale? Entonces, recordar, ya para terminar la lección, importante activar los registros en el sistema operativo, en las aplicaciones, configurarlos adecuadamente para que no hablen demasiado y me metan demasiada información basura, pero también configurarlos adecuadamente para que me recojan lo que a mí me interesa. Entonces hay que investigar la documentación de cada sistema y luego tunearlo para que registre lo que a ti te interesa. Eso es lo primero, activar y configurar bien los registros. Lo segundo, hay que almacenarlos bien localmente, no es lo más deseable. Si puedo tener un servidor central, syslog, todo va al servidor central, y si ya tengo un SIEM, lo vuelco en el SIEM para que lo procese todo. Y luego ya para terminar, y muy importante, no vale de nada tener registros si no se analizan. ¿Vale? Entonces el análisis, en función del sistema que tengáis en la organización, pues a mano, automatizado con comandos, o en caso de Windows ya hay aplicaciones especiales para analizar los registros de Windows, o con un SIEM. ¿Vale? Bueno, os recomiendo que hagáis este ejercicio de deberes. Dentro de unos días os pongo la solución detallada, así podéis entrenar los comandos que están explicados en los vídeos y en el tema de teoría.